Siempre creí que el matrimonio de una hija era el momento más hermoso en la vida de una madre. Es como ver cómo se completa el ciclo de la vida con dignidad. Crías, enseñas, proteges, y luego entregas al mundo lo que construiste con amor. Pasé años imaginando el día en que acompañaría a mi hija Clara hasta el altar. Pero cuando ese día finalmente llegó, ella me echó de la iglesia antes de que pudiera siquiera contarle la verdad. Y si crees que esta historia termina ahí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, ni en una telenovela lo imaginarías. Quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia da un giro. Y cuando da el giro, lo cambia todo. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque tengo muchas historias como esta para compartir. Me llamo Elvira Aguado. Tengo 73 años. Fui costurera durante 5 décadas en Sevilla, y madre soltera casi toda mi vida. Nunca tuve lujos, pero siempre tuve palabra. Y ese día, mi palabra fue tirada a la basura como si no valiera nada. Lo que no sabían era que sería precisamente esa palabra la que lo derrumbaría todo. Me desperté antes de que amaneciera. El silencio de la casa era tan denso que casi dolía. Me vestí con calma, eligiendo la ropa que me hiciera sentir presente pero sin robar protagonismo. Saqué del armario ese vestido azul oscuro que ya conocía varios momentos importantes de mi vida, y lo planché como si al alisarlo pudiera borrar también el nudo que tenía en el estómago. Metí en mi bolso de cuero la foto que me quitaba el sueño desde hacía semanas. No llevaba maquillaje, apenas un poco de rubor y un perfume barato que me regalaron una Navidad. Afuera, Sevilla todavía dormía, pero en mi pecho ya había una tormenta encendida. Hoy no iba a celebrar, iba a advertir. Tomé un taxi hasta la iglesia. El chofer me preguntó si era la madre de la novia y asentí sin saber qué decir. Cuando llegamos, el lugar estaba adornado como sacado de una revista. Flores blancas, columnas de cristal, alfombra roja y una fuente con pétalos flotando. La gente sonreía, algunos vestían trajes tan caros que el aire mismo olía a perfume importado. Sentí que no pertenecía ahí, pero seguí caminando con la frente en alto. Me acerqué a la entrada, donde una recepcionista con ropa de diseñador sostenía una lista. Le di mi nombre con voz firme. Ella revisó y negó con la cabeza. No está en la lista, dijo. Por un segundo, creí que era un error. Debe haber una confusión, le respondí, pero su mirada ya se había endurecido. Sentí pasos detrás de mí. Era Julián. Traje oscuro, sonrisa impecable, ese aire de seguridad que siempre me pareció ensayado. Se acercó, puso una mano sobre mi hombro como si fuéramos amigos, y dijo: «Doña Elvira, no es buen momento. Clara no quiere sorpresas hoy». Su voz sonaba suave, pero había veneno detrás de cada palabra. Intenté replicar, pero en ese instante, Clara apareció entre la gente, con el velo apenas acomodado. Me miró sin ternura. No había hija en esos ojos, solo una mujer molesta por mi presencia. «Mamá, por favor. No ahora. No hagas esto», dijo. Mi garganta se cerró. Alcé la mano para mostrarle la foto, pero Julián la cubrió con la suya antes de que pudiera sacarla del bolso. «Está inventando cosas, mi amor. Me lo dijo antes, que haría esto. Que intentaría arruinarte el día», susurró él al oído de Clara. Y ella, sin mirarme más, dio la orden: «que se retire». Sentí que el mundo giraba en cámara lenta. No grité. No lloré. Solo di la media vuelta y caminé hasta la calle. La música dentro de la iglesia seguía sonando. Desde fuera, parecía todo perfecto. Pero yo sabía que no lo era. Sabía que ella estaba a punto de casarse con un hombre que escondía más de lo que mostraba. Me senté en la banca de un parque cercano. Saqué la foto del bolso. Julián, con un niño de unos 6 años, abrazándolo con una ternura que nunca vi con Clara. Tenía la fecha, el lugar y hasta una dedicatoria en el reverso. No era un rumor, no era un malentendido. Era real. Clara había elegido no escucharme. O peor aún, había elegido escuchar solo a él. Saqué un pañuelo del bolsillo y me limpié el sudor del cuello. Era mediodía y el sol de Sevilla pegaba con fuerza.
Pero lo que más quemaba no era el calor. Era la forma en que me habían sacado de la historia que yo misma ayudé a construir. De camino a casa, pasé por una tienda de flores. Recordé que Clara adoraba los lirios blancos cuando era niña. En un impulso extraño, compré uno y lo dejé en la entrada de la iglesia, entre los arreglos caros y los pétalos artificiales. Nadie notó mi gesto. Era invisible. Tomé otro taxi, esta vez sin hablar con el chofer. Al llegar, me quité los zapatos y los dejé en la entrada. Caminé descalza hasta el comedor. El silencio me recibió como una vieja amiga. Coloqué la foto sobre la mesa. No sabía qué iba a hacer con ella. Solo sabía que no podía quedarme así, cruzada de brazos. Durante la tarde, no recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra. Abrí la ventana para dejar entrar el aire, pero ni siquiera el viento parecía querer entrar. Encendí la televisión solo para no oír mi propia respiración. Pensé en José, mi esposo. Si él estuviera vivo, nada de esto habría pasado. O tal vez sí, pero al menos no estaría sola. Me serví un café, aunque no tenía hambre. Me senté frente a la foto. La miré como se mira una herida, sin tocarla, pero sin poder apartar los ojos. Y entonces lo supe. No iba a rogar. No iba a rogarle a nadie por un lugar en su vida. Me acosté temprano, pero no dormí. Cerré los ojos y volví a ver su rostro. No el de Clara de hoy, sino el de cuando tenía 5 años y me abrazaba sin miedo. Me pregunté si aún quedaba algo de esa niña dentro de la mujer que hoy me rechazó. Me pregunté si algún día me escucharía. Si se daría cuenta de lo que evitó por orgullo. No busqué consuelo. No lloré más. Solo pensé en lo que vendría. Porque si algo me enseñaron los años, es que la verdad, tarde o temprano, hace ruido. Y esta, todavía no había empezado a sonar. Esa noche no pegué el ojo. Me acosté con el vestido aún puesto, como si quitarlo significara aceptar que me habían borrado del día más importante de mi hija. Amanecí con la espalda dolorida y los ojos secos de tanto mirar al techo. Me levanté sin saber si era sábado o domingo. Puse agua a calentar, pero dejé el café a medio hacer. Me senté en la mesa, frente a la foto, y la giré boca abajo. No porque ya no doliera verla, sino porque dolía aún más saber que ni siquiera pude mostrarla. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo siguiera igual. Por dentro, yo era puro ruido. Clara no me llamó. No mandó un mensaje, ni una disculpa, ni una señal. Me atreví a revisar su perfil en redes. Estaba ahí, sonriendo al lado de Julián, abrazados en una suite con vista al mar. Nuestro viaje comienza, decía al pie de foto. En la imagen, una mesa con frutas tropicales, copas de cristal, pétalos rojos sobre la cama y una tarjeta firmada por el Hotel Boutique. Leí los comentarios. Todos la felicitaban. Nadie preguntaba por mí. Me sentí como una mancha borrada con corrector. A veces el dolor no grita, solo se sienta contigo a desayunar en silencio. Salí a caminar para no ahogarme. Llegué al mercado, donde el aire olía a pan caliente y a carne recién cortada. Carmen, mi vecina, me vio desde lejos y vino a mi encuentro. «¿Cómo te fue en la boda?», preguntó, con los ojos llenos de lástima. Me costó responder. Al final solo dije, «me echaron». Se quedó en silencio. Compramos jitomates, pan y unas flores. Mientras caminábamos de regreso, me apretó el brazo y susurró, «No se lo van a perdonar tan fácil». No contesté, porque en ese momento, ni siquiera yo sabía si alguna vez podría perdonar algo así. Volví a casa y guardé las flores en un florero pequeño, el que solía usar cuando Clara venía a visitarme. Ese florero estaba tan vacío últimamente como mi agenda de llamadas. Abrí la alacena, revisé mis cuentas en la libreta. Quedaban apenas unos pesos. La pensión apenas me daba para lo justo. Me senté frente al ventilador y dejé que el aire me pegara directo en la cara. Me pregunté cómo era posible que mi hija estuviera en un spa de lujo mientras yo calculaba si podía darme el gusto de comprar queso fresco esta semana. Pero no era por el dinero. Era por el lugar. El lugar que me quitaron sin pensarlo. Por la tarde, encendí la televisión para tener algo de ruido. Pasaban un programa de cocina.
Cambié. Luego uno de bodas. Lo dejé unos segundos. Vi a una madre ayudando a su hija a abotonar el vestido. La escena era sencilla, casi cursi, pero me partió el alma. Apagué el televisor. Me serví agua con hielo y volví a mirar la foto. Pensé en enviarla por correo a Clara o mandarla anónimamente. Pero algo en mí me dijo que aún no. Que el momento justo todavía no había llegado. Las verdades duelen más cuando se revelan después de una herida. Y la de ella aún estaba fresca. A la noche, abrí la caja donde guardo papeles importantes. Encontré viejas cartas de Clara cuando era niña, dibujos mal hechos donde me decía que era su mejor amiga. Me temblaron las manos. Cerré la caja sin poder seguir leyendo. Fui a la cocina, preparé un té de manzanilla y me senté en la ventana. Desde ahí, veía otras casas con luces encendidas. Me imaginé madres sirviendo cenas, hijos hablando de sus planes, abuelas contando historias. Y yo ahí, sola, con una foto volteada y la garganta hecha piedra. Me abracé. A veces, una se abraza sola porque nadie más lo hace. Antes de dormir, pasé la mano por el vestido que aún colgaba en el perchero. Pensé en lavarlo, pero no pude. Aún tenía el olor de la iglesia, de los perfumes caros, del rechazo. Lo doblé con cuidado y lo guardé en una bolsa. Apagué la luz y me acosté sin almohada. Solo quería cerrar los ojos y que el día terminara. Pero el silencio me acompañó hasta bien entrada la madrugada. Y fue entonces que lo supe. No hay grito que duela tanto como el de una hija que calla cuando debería pedir perdón. Y lo que yo tenía para decir, todavía no era momento de decirlo. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. No grande, no heroico, solo algo que me diera dirección. Revisé mi bolso. La foto seguía ahí. Perfecta. Irrefutable. Me vestí, comí algo leve y me senté a escribir. No una carta, no una amenaza. Solo un resumen de todo lo que sabía. Fechas, lugares, montos, nombres. Información que Julián nunca imaginaría que alguien como yo pudiera tener. Porque mientras él firmaba contratos y Clara se compraba ropa de diseñador con su tarjeta de crédito conjunta, yo escuchaba. Yo observaba. Y ahora, estaba lista para que ellos supieran que no me quedaría callada. Me tomó 2 días terminar el resumen. Releí cada línea 3 veces, como si estuviera preparando un examen del que dependiera mi dignidad. Había fechas de depósitos, nombres de cuentas bancarias, fotos de viajes reservados por una agencia de lujo, y ese niño. Ese niño que no era mío, pero que estaba más presente en la vida de Julián que mi propia hija. Guardé todo en una carpeta roja. No usé sobre Manila, ni algo discreto. Quería que se viera, que pesara en la mano. Me vestí sobria, con blusa blanca y pantalón negro. Llevaba el cabello recogido, la mirada firme. No era una madre herida. Era una mujer que sabía lo que valía. Tomé un camión hacia el centro. Era martes por la mañana y el tráfico iba lento. Me bajé una cuadra antes del despacho donde trabajaba Julián. El edificio era moderno, con ventanales grandes, mármol claro en la entrada y recepcionistas uniformadas con más elegancia que muchas invitadas de la boda. Crucé el lobby sin titubear. Me acerqué al mostrador y pregunté por él. ¿Tiene cita?, me dijo una chica joven, con labios rojos y olor a perfume caro. No. Pero tengo algo que le va a interesar más que cualquier cliente, contesté. Le dejé la carpeta sobre el escritorio. No esperé respuesta. Me fui antes de que pudiera detenerme. Caminé un par de calles, con el corazón acelerado pero en paz. Sabía que esa carpeta era una bomba. No por venganza, sino por justicia. Julián me había quitado a mi hija usando su voz dulce, sus trajes a la medida y su capacidad para manipular sin ensuciarse las manos. Pero la verdad, cuando se escribe, tiene filo. Y esa carpeta estaba afilada. Entré a una cafetería pequeña, pedí un café negro y me senté cerca de la ventana. Miraba pasar a la gente. Nadie sabía que yo acababa de mover algo. Nadie sospechaba que esa señora de blusa blanca acababa de encender la mecha. Volví a casa en metro. Mientras bajaba las escaleras eléctricas, pensé en Clara.
Imaginé su rostro al enterarse. La primera reacción sería negarlo, lo sabía. Después vendría la rabia. Luego, tal vez, la duda. Y si tenía suerte, la vergüenza. No por mí, sino por no haber querido ver antes lo que era evidente. Llegué a mi edificio y subí los escalones como si cada uno pesara 1 kilo más que el anterior. Me preparé algo sencillo para comer, pero no tenía hambre. Me recosté en el sofá sin prender la tele. Esa tarde, la ansiedad no se presentó. Solo una calma tensa. Como cuando sabes que algo va a pasar, pero no sabes cuándo. A las 6 de la tarde, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Elvira Aguado, dijo una voz masculina. No respondí de inmediato. Aquí, Julián, podemos hablar. Me levanté del sofá y caminé hasta la cocina como si la distancia me protegiera. Ya hablamos, Julián. Tú a tu manera. Yo a la mía. Hubo un silencio al otro lado. Estás cometiendo un error, dijo. Tú cometiste muchos, respondí antes de colgar. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Era rabia contenida. Por fin, el lobo había dejado ver los dientes. Esa noche no pude dormir del todo, pero tampoco sentí esa pesadez de los días anteriores. Había algo diferente en mí. No me sentía menos madre por haber hecho lo que hice. Me sentía más humana. Preparé una lista de cosas que aún tenía que ordenar. Cancelar una cuenta bancaria conjunta que Clara abrió usando mi nombre, revisar mis papeles de propiedad, buscar asesoría en el banco para no dejar huecos que pudieran usar en mi contra. No tenía lujos, pero lo poco que tenía me lo había ganado con el cuerpo y con el alma. No iba a dejar que me lo quitaran también. Al día siguiente, Clara eliminó todas sus redes sociales. Carmen fue quien me lo contó. ¿Viste? Ya no aparece en ningún lado, me dijo mientras tomábamos café. Asentí, pero no dije más. Yo ya sabía lo que venía. El silencio es la antesala del derrumbe. Julián había recibido la carpeta. Clara también. Solo era cuestión de tiempo para que la fachada perfecta comenzara a resquebrajarse. Miré por la ventana y sentí que el aire olía distinto. No a castigo, sino a consecuencia. Porque lo que una siembra tarde o temprano se cosecha, y ellos llevaban años sembrando mentira. Me serví otro café y salí al balcón. Vi a una señora caminar con su nieto. Pensé en lo que habría sido mi vida si Clara hubiera elegido a otro hombre. Pensé en cómo un solo error puede arrancarte años de amor. Pero también pensé en mí. En mi fuerza. En todo lo que había aguantado y todo lo que aún me quedaba por vivir. Porque esta historia, aunque me doliera, no era el final. Era apenas la grieta por donde iba a entrar la luz. Los días siguientes fueron un extraño remolino de calma y expectativa. Me levantaba temprano, como siempre, pero ya no miraba el celular esperando mensajes que no iban a llegar. Preparaba mi café con canela, revisaba mi agenda, leía alguna página de un libro viejo y luego volvía a sentarme frente a la ventana. Había dejado la carpeta sobre la mesa, como un trofeo silencioso. No la guardé. Quería verla. Quería recordar que no me había callado. Que esta vez el silencio no fue sinónimo de sumisión, sino de estrategia. A veces, resistir en silencio es el mayor acto de ruido que uno puede hacer. Carmen pasó a verme con una bolsa de pan dulce. Me preguntó si sabía algo nuevo, si Clara me había buscado, si Julián había dicho algo más. Le dije que no, que todo estaba en pausa. Ella me miró con cara de querer preguntar más, pero no insistió. Comimos pan en el jardín, donde apenas florecían unas rosas cansadas. Yo regaba esas plantas todos los días, como quien cuida un rincón de vida en medio de tanto abandono. Carmen me dijo que la había visto salir del banco hace unos días, sola, con cara de haber recibido una mala noticia. Eso me sorprendió. Clara siempre salía de ahí con Julián y su tarjeta platino en la mano. Esa noche me costó dormir. No por angustia, sino por sospecha. Algo estaba empezando a ceder en el castillo de cristal que habían construido. Me levanté al baño a las 3 de la mañana y vi que tenía una notificación bancaria. Una transferencia fallida. Revisé la cuenta.
Alguien había intentado usar mi nombre para pagar un saldo atrasado de una agencia de viajes. Me tembló la mandíbula. Me fui directo al banco al día siguiente. Su firma fue utilizada como garantía en esta cuenta conjunta. ¿Desea cancelarla?, me preguntó la ejecutiva. No lo dudé. Sí. Hoy mismo. La mujer me ofreció agua, como si ya supiera que yo venía dolida. Volví caminando a casa. Pasé frente a una tienda de vestidos de novia. En el aparador, un maniquí con un vestido parecido al que Clara usó. Bordado a mano, con encaje francés. Me detuve unos segundos. Recordé cuando era niña y decía que quería casarse con un príncipe. Pensé, ¿qué tan fuerte es una mentira para hacernos creer que encontramos al amor de nuestra vida cuando en realidad estamos cayendo en la trampa de alguien que solo sabe fingir? Llegué a casa y me quité los zapatos. Abrí la carpeta una vez más. Había cosas que no había tenido tiempo de procesar. Me senté en el sillón, sola. Otra vez, sola. Días después, Carmen volvió con noticias. Clara ya no vive en el departamento, dijo bajito, como si temiera darme gusto. ¿Cómo lo sabes?, pregunté sin emoción. Una amiga suya trabaja en el spa donde ella iba. Dice que canceló su membresía y dejó de pagar las cuotas. El edificio ahora tiene otra familia en su lugar. No dije nada. Fui hasta la cocina, serví agua, volví a sentarme. Algo dentro de mí se movía, pero no era alegría. No era venganza. Era algo más seco, más frío. Como si estuviera viendo a lo lejos una torre derrumbarse en cámara lenta. Los rumores no tardaron. En la panadería, escuché a dos mujeres hablando bajo. Dicen que Julián tenía otro hijo, que se le cayó todo. ¿Y la mamá?, preguntó la otra. La corrieron de su propia boda por advertirlo, respondió la primera. Me giré y las miré de frente. No dije nada. Me vieron y bajaron la mirada. No me hizo sentir mejor, pero tampoco peor. Me confirmé a mí misma que todo estaba saliendo a la luz, aunque yo ya no necesitaba gritarlo. A veces, solo hay que sembrar la verdad en tierra dura y dejar que el tiempo la riegue. Al volver a casa, encontré un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro, una nota escrita a mano. Gracias por abrirnos los ojos. Ahora lo sabemos todo. No tenía firma, pero supe que era de alguien cercano a la familia de Julián. Guardé la nota en la carpeta roja, que ya parecía más un expediente judicial que un simple archivo. Me serví un té y respiré profundo. Ese día no lloré. Ese día no hubo rabia. Solo una certeza. Clara ya estaba cayendo. Y pronto, vendría a buscarme. Miré el reloj. Faltaban 5 minutos para que oscureciera. Cerré las cortinas, apagué las luces y me senté en el sofá. Afuera, los vecinos ya ponían las noticias. Pero yo no necesitaba la televisión para saber que algo estaba cambiando. Lo sentía en el pecho. Lo presentía en la forma en que el mundo se sentía más ligero. Porque cuando una verdad se libera, ya no pesa en la espalda, pesa en la conciencia del otro. ¿Y tú? Si tu hija te humillara públicamente y luego comenzara a perder todo, ¿la ayudarías sin decir una palabra o la dejarías aprender lo que antes no quiso escuchar? La primera vez que tocó mi puerta no lo escuché. O no quise escucharlo. Fue Carmen quien me avisó. Está ahí afuera desde hace rato. No trae maquillaje, no parece la misma. Me asomé por la cortina y la vi, parada con los brazos cruzados, temblando más por dentro que por el frío. No abrí. Me quedé ahí, mirándola desde el comedor. Había algo en sus hombros caídos que me partía, pero no lo suficiente. Cuando se fue, quedó una flor en la reja. Un lirio blanco, igual al que compraba de niña cuando ahorraba sus monedas. Cerré la cortina y me fui a preparar café. No por ella, por mí. Al día siguiente volvió. Esta vez sí alcancé a oír los golpes suaves en la puerta. Su voz era apenas un susurro. Mamá, por favor. No dije nada. Me acerqué, puse la mano sobre el picaporte y me quedé quieta. El corazón me latía con fuerza, pero no era emoción. Era una mezcla de rabia vieja y tristeza no resuelta. Sentí el impulso de abrir, de abrazarla.
de decirle que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Y ella tenía que saberlo. Después de unos minutos, escuché sus pasos alejarse. Me quedé ahí, con la frente apoyada en la madera, sintiendo que perdonar tan rápido sería traicionarme a mí misma. Pasaron 3 días antes de volver a verla. Esta vez traía un sobre en la mano. Me lo dejó bajo la puerta. Era una carta escrita a mano, con letra temblorosa, como la suya cuando era niña. Me equivoqué. Me enamoré de quien no debía. Pero lo peor fue no creerte, decía una línea. La leí entera sin llorar. No porque no doliera, sino porque mis lágrimas ya estaban secas desde hacía tiempo. Doblé el papel y lo guardé en la carpeta roja. No estaba lista para contestarle. Me pregunté si ella sabría cuánto costaba sanar una herida que te hacen frente a todos, sin culpa ni vergüenza. Carmen volvió a preguntarme si pensaba perdonarla. Le dije que no lo sabía. Es tu hija, me dijo. Y sí, lo era. Pero también era la mujer que me expulsó del lugar que me correspondía, solo por creerle a un hombre que apenas conocía. Y no fue cualquier humillación. Fue pública. En medio de invitados, cámaras, flores costosas, cava francesa y trajes de diseñador. Nadie me defendió. Nadie se levantó. Todos callaron. Ese tipo de heridas no se curan con una flor ni con una carta. Se curan con tiempo. Con actos. Con humildad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control del tiempo. Una noche, mientras cenaba un poco de sopa que me había hecho, escuché un ruido en la ventana. Me acerqué y la vi sentada en las escaleras del edificio, abrazando sus rodillas. No se iba. No decía nada. Solo estaba ahí. Apagué la luz. Me senté en la oscuridad. Y pensé, ¿seré cruel por no abrirle? ¿O justa por no hacerlo tan fácil? Porque perdonar no es olvidar. No es actuar como si nada hubiera pasado. A veces, perdonar es observar el dolor del otro sin moverse, para que aprenda lo que antes no quiso ver. Y esa noche, decidí observar. A la mañana siguiente ya no estaba. En su lugar, una bolsa con pan, un frasco de mermelada casera y una nota, gracias por no cerrarme del todo. La leí de pie, sin saber qué hacer. Me serví café. Me senté. El pan seguía tibio. Había algo en ese gesto que me conmovía, pero no me rompía. Aún no. Porque aunque muchos lo olviden, las madres también necesitan tiempo para cicatrizar. Sobre todo cuando las heridas no fueron con gritos, sino con indiferencia. Y eso duele más que cualquier bofetada. Esa semana no volvió. Yo tampoco la busqué. Me dediqué a mis cosas, limpiar la casa, coser unos vestidos para vender, arreglar los papeles del banco. Descubrí que todavía estaba ligada a un crédito que ella había abierto con mi firma. No me sorprendí. Solo fui al banco y lo cancelé. No dije nada. No le reclamé. Solo taché mi nombre de un lugar donde nunca debió estar. Me pregunté si ella haría lo mismo con sus recuerdos de mí. Si también me borraría con la misma facilidad con la que alguna vez me expulsó de su boda. Una tarde, al volver del mercado, encontré una carta más. No decía su nombre, pero reconocí la caligrafía. No te estoy pidiendo que me abraces. Solo que me permitas quedarme cerca, aunque sea en silencio. La guardé sin abrir. No porque no quisiera leerla, sino porque quería que supiera que yo también podía decir no. Aunque doliera, aunque me temblara la voz. Porque esta vez, el perdón no vendría de inmediato. Vendría solo si ella aprendía a tocar la puerta con respeto, y no con culpa. La primera vez que escuché su nombre en boca de otra gente no fue en una conversación, fue en un susurro. Estaba en la panadería, haciendo fila, cuando 2 mujeres comentaban, ese Julián, el abogado, lo corrieron del despacho. Dicen que tenía otra familia. Me quedé quieta, mirando las conchas en el mostrador como si me importaran. Una de ellas agregó, y la hija de Elvira, pobre, ni sabía en lo que se metía. Sentí un calor raro en el pecho. No era satisfacción. Era una especie de justicia torcida, esa que llega sin pedir permiso y deja más vacío que alivio. Ese mismo día,
Carmen me contó que había pasado por un restaurante elegante donde Julián solía comer. Un lugar de manteles gruesos, copas de cristal y reservas con meses de anticipación. Lo había visto discutiendo con alguien en la entrada, alterado, su traje arrugado, sin ese aire impecable de siempre. Parecía otro, me dijo. Como si se le hubiera caído la máscara. Pensé en lo que se siente ver a alguien que se cree intocable desmoronarse frente al mismo mundo que lo aplaudía. No me alegré, pero tampoco me dolió. Cuando alguien se cae desde tan alto, el suelo no suena igual. Al día siguiente, encontré una notificación del banco. Una tarjeta de crédito a mi nombre había sido usada para reservar una cena en un hotel boutique de lujo, con spa incluido. Clara aún no había cortado todos los hilos que me ataban a su mundo de apariencias. Fui al banco con mis papeles en mano. Me atendió una mujer seria, con cara de haber visto muchas tragedias ajenas. Le mostré todo. Cancelamos la tarjeta, cerramos la cuenta conjunta y pedí bloquear cualquier otro intento de uso indebido. Me ofreció una disculpa. Yo solo quería irme. Era como si cada rincón de mi nombre hubiera sido usado sin mi permiso. Volví caminando por una avenida que solía recorrer con Clara cuando era niña. Comprábamos helado y mirábamos vitrinas, soñando con vestidos caros y zapatos que no podíamos pagar. Ahora esas mismas tiendas me parecían ajenas, vacías. El lujo no siempre se mide en cosas, pensé. A veces está en la paz de poder caminar sin esconder nada. Entré a casa y dejé mis cosas en la mesa. Vi la carpeta roja. No sentí necesidad de abrirla. Todo lo que necesitaba saber ya lo tenía claro. Lo que quedaba ahora era esperar. El tiempo estaba empezando a hablar por mí. Unos días después, Carmen volvió con otra historia. Julián había sido citado por su exmujer en un juzgado familiar. Al parecer, no había cumplido con los pagos de pensión, y la mujer decidió exponer todo. Fotos, recibos, mensajes. Todo lo que yo había guardado con miedo, ahora salía por otras manos. Me preguntó si yo tenía algo que ver. Le dije que no. Pero dentro de mí, supe que lo que hice había sido el primer empujón. A veces no hace falta romper paredes. Solo empujar la primera grieta. Y esa carpeta fue mi forma de decir, ya basta. Durante esa semana, Clara no apareció. Tampoco dejó flores, ni cartas. El buzón vacío, la puerta en silencio. Me pregunté si habría vuelto con él. Si aún creía en sus excusas. O si estaba descubriendo, poco a poco, lo que realmente significaba haber confiado en alguien así. Preparé arroz con lentejas y me senté a comer sola. Pensé en cómo la comida caliente se vuelve compañía cuando nadie más lo es. Ya no lloraba mientras comía. Ya no esperaba que la puerta sonara. Pero una parte de mí, muy pequeña, seguía deseando que un día tocara, sin miedo y sin mentiras. Esa noche, mientras lavaba los trastes, recordé algo que me dijo José hace años. Cuando la verdad se cae sola, nadie puede volver a sostenerla con las manos limpias. Me sequé las manos y miré el reloj. Casi eran las 9. Apagué las luces y me recosté en el sillón. La casa olía a jabón y a café viejo. Cerré los ojos. No soñé con Clara. No soñé con Julián. Soñé con silencio. Y fue el descanso más profundo que había tenido en semanas. Y así empezó una nueva espera. No la del perdón, ni la del arrepentimiento, sino la espera de que algo finalmente se moviera del otro lado de la puerta. Revisaba unos papeles cuando encontré un contrato viejo con mi firma. No recordaba haberlo firmado. Era una solicitud de crédito, con Clara como titular secundaria. Lo leí 3 veces. Ahí estaba mi nombre, mi número de cuenta, mi dirección. Todo había sido usado sin decirme una sola palabra. Sentí un hueco en el estómago. Fui al banco a primera hora. Me atendió un ejecutivo joven, amable, que no podía creer que yo desconociera ese trámite. ¿Desea retirarse de esta obligación?, preguntó. Claro que sí, respondí con el corazón endurecido. Y firmé sin temblar. A veces, cuidarse es más importante que perdonar. Volví a casa con la mente nublada. No me dolía solo el uso de mi nombre, me dolía que Clara, con toda la historia que compartíamos,
hubiera pensado que no valía la pena consultarme. Me preparé un té con canela y lo dejé enfriar sobre la mesa. Miraba por la ventana el vaivén de la gente y pensaba en todas las veces que le di la cara a problemas que no eran míos. Siempre cubrí sus errores. Siempre traté de hacerle el camino más fácil. Pero ahora entendía que ayudar sin límites era también enseñarle a pisotearme sin culpa. Y eso no iba a seguir ocurriendo. Esa misma tarde recibí una llamada del banco. Me informaron que se habían hecho varias compras en una joyería de lujo y una boutique de ropa en su nombre, pero con mi tarjeta secundaria. Agradecí la información y colgué. No lloré. No grité. Solo fui al cajón, tomé las tijeras y corté la tarjeta por la mitad. Guardé los pedazos en un sobre, los etiqueté con la fecha y los guardé en la carpeta roja. Ya no necesitaba más explicaciones. Ya no buscaba razones. Era hora de empezar a reconstruirme sin la necesidad de que ella entendiera todo lo que estaba rompiendo. Pasaron 3 días sin noticias de Clara. Ni cartas, ni flores, ni ruidos en la puerta. El buzón seguía vacío. Carmen me preguntó si me preocupaba. Le dije que no. Que a veces, el silencio también educa. En el fondo, claro que me preocupaba. Pero había aprendido a no correr detrás de quien no sabe quedarse. Ese día arreglé el jardín. Corté las ramas secas, barrí las hojas muertas, planté unas semillas de albahaca. Trabajar con la tierra me ayudaba a ordenar las ideas. Me pregunté si el amor de madre era como esas plantas. Si no lo riegas bien, se marchita, pero si lo das todo, a veces se ahoga. Una noche, mientras doblaba ropa limpia, encontré una blusa que Clara había dejado hace años. Era una de esas prendas caras, de tela suave, etiqueta extranjera, que compró en una tienda del centro con su primera tarjeta de crédito. Me la acerqué al rostro y aspiré. Ya no olía a nada. Me la puse. No me quedó. Me la quité y la guardé en una bolsa para donar. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba. No era solo una prenda. Era lo último que quedaba de una etapa donde todavía creía que mi hija me quería como antes. Donar esa blusa fue aceptar que algo había cambiado. Empecé a notar que las vecinas me miraban diferente. Algunas con compasión, otras con una mezcla rara de respeto y distancia. Como si supieran lo que estaba ocurriendo, pero no se atrevieran a decir nada. Una de ellas me saludó desde lejos y gritó: «¡Fuerza, Elvira!». Asentí con una sonrisa breve. No necesitaba explicaciones. La gente empieza a ver cosas cuando ya no puedes esconderlas. En el fondo, sabía que el escándalo no iba a tardar. Lo de Julián ya era público. Y Clara estaba sola. Como yo. Pero por distintas razones. Un día, en la fila del supermercado, vi a Clara. Ropa sencilla, cabello recogido, sin maquillaje. Iba con una bolsa de tela rota y una cara que no reconocí. No me vio. Oh sí, pero fingió no hacerlo. La observé pagar en efectivo, revisar monedas, contar billetes 2 veces. Cuando salió, esperé unos minutos antes de hacer lo mismo. No por miedo. Por respeto a mi propio proceso. Porque aunque mi corazón quería correr a abrazarla, mi dignidad necesitaba mantenerse firme. No se puede volver a confiar en quien te usó, solo porque ahora se ve más triste. Esa noche soñé con José. Estábamos en la cocina. Clara de niña jugaba con una muñeca en el suelo. Él me decía: «Todo lo que das regresa. Aunque a veces se tarde una vida». Me desperté llorando. No por tristeza. Por cansancio. Ya no quería volver a empezar con ella como si nada hubiera pasado. Quería algo distinto. Algo más real. Más sincero. Y por primera vez me sentí preparada para recibir, pero no de rodillas, sino de pie. Carmen me trajo sopa caliente y pan dulce una tarde nublada. Se sentó frente a mí, con esa mirada suya que siempre quiere ir más allá de lo que digo. «¿Y si se va del país?», soltó de pronto. «¿Y si un día ya no la ves más?». No supe qué responder. Me quedé mirando la taza de té que empezaba a enfriarse. «Entonces ya habrá aprendido con el dolor», dije finalmente. Carmen bajó la mirada. No porque pensara que era cruel,
sino porque entendió que yo hablaba desde un lugar que a veces solo se conoce cuando te han empujado al borde. Esa misma noche soñé que Clara era niña otra vez. Corría por el jardín, con las manos llenas de tierra y una flor entre los dedos. Me desperté con el pecho apretado. Fui a la ventana y vi que la calle estaba vacía. Ni carta, ni flor, ni rastro de ella. Pensé en las veces que me pidió ayuda para tareas, dinero para sus salidas, consuelo después de sus fracasos. Siempre estuve ahí. Y ahora, cuando más necesitaba que ella me viera, yo era invisible. Cerré la cortina. Me prometí no volver a mendigar lugar en la vida de nadie. Ni siquiera en la de mi hija. Al día siguiente, Carmen volvió con una historia que me cambió el pulso. Clara pasó la noche en la banqueta del café de la esquina. Dicen que ya no tiene dónde dormir. Me quedé en silencio. No pregunté detalles. No dije nada. Fui a la cocina, lavé los platos, limpié la estufa como si necesitara distraerme. En el fondo, algo en mí se rompía, pero no del todo. Porque también sabía que hay cosas que se aprenden solo cuando se cae. Y ella estaba cayendo. No por castigo. Por consecuencia. Me senté en el sillón con la carpeta roja en las piernas, como quien abraza un escudo invisible. Abrí la carpeta por primera vez en días. Vi de nuevo los comprobantes, las fotos, las pruebas que cargué sola durante tanto tiempo. Todo eso era parte de lo que intenté decirle antes de su boda. Todo eso fue ignorado. Doblado. Pisoteado. Cerré la carpeta y la guardé. Ya no me hacía falta mostrarla. Ahora, el mundo hablaba por mí. Los rumores se habían convertido en realidad. Y Clara, por fin, estaba enfrentando el resultado de haber mirado hacia otro lado cuando yo intentaba protegerla. El dolor no era nuevo, pero el silencio que la rodeaba ahora era idéntico al que me hizo tragar en aquella iglesia. Esa tarde me preparé un café fuerte y abrí las ventanas. El aire olía a tierra húmeda, como cuando está por llover. Me senté a escribir una lista, cosas que me dolieron, cosas que aguanté, cosas que ya no permitiría más. No era una carta para Clara. Era para mí. Para no olvidar. Para no caer otra vez en la trampa de justificarlo todo por amor. Anoté palabras como límite, valor, dignidad. Las subrayé con tinta roja. Me prometí que, aunque algún día decidiera perdonar, no lo haría desde el vacío. Lo haría desde la mujer que ahora era. Con cicatrices, sí, pero más entera. Cuando cayó la noche, me puse un suéter viejo y salí al jardín. Regué las plantas como cada día. En una de las macetas, encontré una nota arrugada. Decía, estoy intentando entender todo. No sé cómo reparar lo que rompí. No tenía firma. No hacía falta. La guardé sin leerla más. Ya no buscaba palabras bonitas. Buscaba hechos, gestos, verdades. No había odio en mí, pero tampoco había urgencia, porque esta vez, quien debía hacer el camino era ella. Y yo, solo la esperaría si venía con el corazón en las manos. Subí a mi recámara y me recosté sin cerrar del todo la puerta. Una parte de mí seguía abierta. No por debilidad, sino porque sé que la gente cambia. Pero no cuando le das todo, sino cuando le das espacio para tocar fondo. Y Clara estaba ahí, en el fondo. Ahora le tocaba a ella decidir si se quedaba o si salía. Y a mí, me tocaba no rescatarla demasiado pronto. ¿Y tú? Si tu hija se quedara sin casa y por fin enfrentara las consecuencias de haberte rechazado, ¿abrirías la puerta de inmediato o esperarías a que aprendiera a tocarla con humildad? Fui al mercado temprano. Necesitaba distraerme. Compré jitomates, arroz, un poco de pan. El aire estaba pesado, como si el día supiera lo que iba a pasar. Caminaba de regreso cuando la vi. Clara, sentada en una esquina, con la espalda apoyada contra la pared de una florería. Tenía el rostro pálido, el cabello recogido con descuido y los ojos hundidos. Usaba un suéter viejo, uno que no era suyo. A su lado, una caja con flores sueltas, algunas ya marchitas. No me vio. O fingió no verme. Crucé la calle y me detuve detrás de una vitrina.
La observé sin moverme. Había algo en su postura que me dolió. No era lástima. Era una tristeza vieja, conocida. La vi ofrecer una rosa a una pareja que pasó apurada. Nadie la volteó a ver. Otra mujer le dejó unas monedas sin mirarla. En otro tiempo, Clara desfilaba por boutiques con tarjetas doradas, se arreglaba en salones donde una manicura costaba más que mi despensa mensual. Ahora estaba ahí, vendiendo flores por necesidad, no por gusto. Vi cómo se frotaba las manos para entrar en calor. Pensé en irme, en no interrumpir su momento. Pero mis pies me llevaron hasta ella antes de que pudiera detenerme. Se dio cuenta que me acercaba cuando ya estaba a unos pasos. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos. Había muchas cosas en esa mirada que no necesitaban explicarse. Bajó la vista. Tomó una flor, la mejor que tenía, y me la extendió. Una rosa blanca, como las que yo ponía en su recámara cuando tenía fiebre de niña. Son 10 pesos, dijo, con voz casi apagada. Saqué mi monedero. Le di el doble. Ella quiso darme cambio, pero negué con la cabeza. Quédate con él. Nos quedamos en silencio unos segundos más. No me atreví a tocarla. Solo tomé la flor y caminé de regreso a casa. Al llegar, puse la rosa en un vaso de cristal. No tenía florero, se me rompió hace tiempo. Me senté frente a ella y respiré hondo. Era una flor común, pero en mis manos pesaba como una disculpa. O tal vez como una pregunta. Me pregunté cuántas veces había querido que Clara me viera con ojos de amor y no de juicio. Cuántas veces me guardé las palabras por miedo a perderla. Y ahora, ahí estaba, sin techo, sin marido, sin orgullo. Me serví un té. Observé la rosa como si pudiera darme alguna respuesta. Pero el silencio seguía igual de espeso que antes. No conté a nadie lo que pasó. Ni a Carmen, ni a mis vecinas. Sentía que si lo compartía, algo íntimo se rompería. Guardé ese momento como un pequeño hilo que quizás podría coser algo más adelante. Esa noche no dormí mucho. Soñé con Clara cuando aprendía a andar en bici. Se caía, se levantaba y venía corriendo a mis brazos. Ahora no era una caída de rodillas peladas. Era una caída del alma. Y yo no sabía si debía extender los brazos otra vez, o esperar a que ella se pusiera de pie sola. Pasé los días siguientes sin noticias suyas. Pero cada vez que salía, miraba el lugar donde la vi sentada. A veces estaba. A veces no. Cuando no estaba, preguntaba a los que vendían cerca. A veces viene. A veces duerme en el albergue, me dijeron. Una señora que vendía tamales me confesó que le regalaba uno caliente por las noches. Asentí con un nudo en la garganta. No pedí más información. No porque no me importara, sino porque ya no quería controlar su camino. Quería que encontrara su propia forma de regresar. Y si no regresaba, al menos sabría que lo intentó. Una tarde volví a encontrarla en el mismo lugar. Esta vez tenía más flores, mejor arregladas. Me vio. No se acercó. Yo tampoco. Pero nuestras miradas se cruzaron. Fue un segundo. Nada más. Luego, bajó la cabeza y siguió arreglando las flores en la caja. Me quedé quieta. No por orgullo, sino por respeto a su proceso. Me di media vuelta y caminé lento, sintiendo que había algo nuevo en el aire. Algo que no entendía del todo, pero que me decía que aún no era momento de hablar. Que el perdón no llega cuando uno lo da, sino cuando el otro está listo para recibirlo. Esa noche, coloqué la rosa en mi buró, junto a una vela pequeña. Me senté en la cama y miré la luz parpadear. Pensé que tal vez esa flor no era un intento de acercamiento. Tal vez solo fue lo único que tenía para ofrecer. Y eso también vale. Porque cuando alguien te da lo que puede, no lo que quiere, hay que saber recibir sin juzgar. Cerré los ojos. No hice planes. No pensé en el mañana. Solo dejé que la rosa me acompañara esa noche, como si fuera la hija que no supe abrazar en su momento. No esperaba encontrar nada ese día en el buzón. Como siempre, solo propaganda, estados de cuenta del gas y un catálogo viejo de muebles.
Pero al fondo, arrugada y sin sobre, había una hoja doblada. La tomé con curiosidad. La reconocí de inmediato. Su letra. La de Clara. Esa mezcla de trazos seguros con curvas nerviosas. Subí sin abrirla. Me senté frente a la ventana y la dejé sobre la mesa como si quemara. No tenía fuerza para leer algo que no sabía si iba a sanar o volver a herir. Preparé café. Me quedé viendo cómo el vapor subía y desaparecía, igual que todo lo que creí seguro hace meses. Finalmente la abrí. Era breve. Escrita con tinta azul, como cuando hacía sus tareas de niña. Mamá, me equivoqué. Me enamoré del hombre equivocado, pero lo peor fue haber dudado de ti. Ojalá pudiera volver atrás. Pero ahora solo puedo decir que te necesito. Leí la nota en voz baja, una vez. Luego otra. No lloré. No suspiré. Solo me quedé en silencio. La nota estaba escrita sin adornos, sin excusas largas. Y eso me hizo pensar que tal vez, por fin, había comprendido algo. Tal vez. La doblé con cuidado y la guardé en la carpeta roja, junto a todo lo demás. No por rencor. Por memoria. Esa tarde salí a caminar por el parque. Hacía años que no lo hacía sola. El aire estaba limpio, con olor a tierra húmeda y hojas secas. Vi a una madre empujando una carreola, hablando bajito con su bebé. Me detuve sin querer. Recordé a Clara en su primer paseo, cuando no paraba de mirar todo como si el mundo le hablara. Pensé, ¿en qué momento se rompió ese lazo? ¿Fue cuando se fue de casa? ¿Cuándo dejó de contarme sus cosas? ¿O cuando yo dejé de insistir? El dolor no siempre tiene un inicio claro. A veces solo te das cuenta cuando ya es tarde para señalarlo. Volví a casa más cansada de lo habitual. Me dolían los pies, pero más me dolía el pecho. Como si la nota hubiera abierto algo que yo creía ya cerrado. Me senté en el sofá, encendí la lámpara y volví a leerla. No hablaba de perdón. No lo pedía abiertamente, pero lo insinuaba en cada palabra. Me pregunté si estaba lista para dar ese paso. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Porque perdonar no es solo decir está bien. Es bajar la guardia. Es abrir de nuevo la puerta que una vez fue cerrada en tu cara. Y yo, aún no sabía si podía hacerlo. Los días siguientes pasaron lentos. No volví a verla. No dejó más notas ni flores. El lugar donde vendía en la calle estaba vacío. Pregunté discretamente. Nadie sabía nada. Pensé que quizás se había ido. O que se había cansado de esperar algo de mí. Eso me apretó el estómago. No porque quisiera correr tras ella, sino porque me di cuenta de algo. Por mucho que uno se prepare para no depender de nadie, cuando se trata de los hijos, hay una parte de ti que siempre está atada. Siempre. Aunque digas que no. Aunque trates de vivir como si ya no importara. Una noche, mientras ordenaba papeles, encontré una factura a nombre de Clara. Era por un curso de diseño floral, pagado en efectivo. Pensé que tal vez estaba intentando reconstruir algo. No sé si su vida o su dignidad, pero algo. Y eso me dio esperanza. Cerré la carpeta roja. No porque ya no la necesitara, sino porque decidí dejar de leer el pasado todos los días. Había vivido demasiado tiempo con ese archivo como compañía. Tocaba aprender a mirar sin esa carga. A ver lo que venía, aunque aún no supiera qué era. Limpié la casa esa semana como si fuera a recibir visita. Cambié las sábanas, abrí las ventanas, saqué el polvo de los rincones que no tocaba desde diciembre. No porque supiera que ella vendría, sino porque algo en mí se movía. Como si mi cuerpo se preparara para un nuevo capítulo. No esperaba milagros.
Solo quería estar lista por si algún día tocaba la puerta y no era culpa lo que traía, sino verdad. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El aire era fresco, y por primera vez en semanas, no soñé con mi hija. No me desperté pensando en qué haría si regresaba. Solo dormí. Y eso, para mí, ya era un pequeño triunfo. Porque cuando una herida empieza a dejar de doler, uno no siente euforia. Siente silencio. Y el silencio, a veces también es una forma de paz. A veces el perdón no llega de golpe. Llega en pequeños gestos. Y uno de esos llegó una mañana cuando salí al jardín a regar mis plantas. Había una bolsita colgada en la reja. Era de papel craft, con un lazo rojo deshecho y un aroma que me recordó a lavanda. Dentro, había un jabón artesanal, una nota escrita a mano y un pequeño frasco de perfume. No decía perdón. No decía mamá. Solo decía, para la única mujer que me quiso sin condiciones. Me quedé inmóvil, con el corazón temblando. Nadie me miraba. Nadie sabía. Pero yo, me rompí por dentro. Me senté en la banquita del jardín, esa que José pintó de blanco hace años. Abrí el frasco de perfume. Olía a jazmín con vainilla. Era el mismo que usé cuando Clara era niña, cuando ella se recostaba en mis piernas y me decía que quería oler como yo. Lo acerqué a mi cuello y lo rocié. El olor trajo una cascada de recuerdos. Su risa de niña. Las noches que se dormía en mi regazo. Los días en que corría a buscarme después de un mal sueño. Me limpié una lágrima con disimulo. Me pregunté cómo habíamos llegado tan lejos de eso. Entré a la casa con el regalo en las manos. Lo coloqué sobre la mesa, al lado de la carpeta roja, como si ahora ambos fueran parte del mismo relato. Me senté a tomar café, sin azúcar, como siempre. La casa olía distinto. A presencia. A algo que volvía sin tocar la puerta. Me quedé horas ahí, sin moverme. No porque esperara que tocara, sino porque por primera vez sentí que ya no necesitaba que lo hiciera para saber que algo en ella había cambiado. Y eso, aunque no borraba el pasado, suavizaba el presente. Esa semana llegaron más detalles. Unas velas artesanales con etiquetas hechas a mano. Una bolsita con galletas de avena y pasas. Un dibujo con flores silvestres, igual al que Clara hizo cuando estaba en primaria y colgamos en la nevera por meses. Nunca vi quién los dejaba. Pero siempre estaban ahí por la mañana, discretos, silenciosos. Como si su manera de regresar fuera no invadir, no suplicar, solo ofrecer. Yo los recogía con cuidado, sin urgencia. Los colocaba en un rincón de la cocina que ahora parecía un altar de redención. Carmen vino a visitarme y notó los frascos y bolsas. No dijo nada al principio. Luego, mientras tomábamos té, preguntó, ¿y si vuelve del todo? La miré. Entonces veremos si lo que trae es amor o solo arrepentimiento. No lo dije con dureza. Lo dije con miedo. Porque aceptar a alguien que te traicionó no es valentía, es un salto al vacío. Y yo aún no sabía si mis pies estaban listos para saltar. Pero lo que sí sabía es que su forma de acercarse estaba siendo diferente. Y eso, al menos, me daba una pequeña esperanza. Una noche, mientras cerraba las ventanas, encontré un sobre bajo la alfombra de entrada. Dentro había un billete de 20 pesos y una nota. Gracias por la flor. Un día quiero volver a merecerte. Lo apreté en mis manos. Me quedé ahí, de pie, sin poder moverme. Esa línea fue como un disparo en el alma. Porque no pedía nada. No ofrecía nada. Solo decía que ella lo estaba intentando. Subí a mi recámara con el corazón hecho nudo. Coloqué el billete en mi buró. No por el dinero. Por lo que significaba. Por lo que no decía. Dormí poco esa noche. Soñé que Clara y yo cocinábamos juntas. Pan dulce, como los de cuando era niña. En el sueño, ella me miraba y decía, «Aún puedo aprender de ti». Me desperté con lágrimas secas en los ojos y una frase en la cabeza que no se iba. «Sí, hija. Pero esta vez, escucha». Me senté en el sillón, cubriéndome con una manta, y observé cómo la luz del día comenzaba a colarse por la ventana.
El aroma del perfume aún flotaba en el aire. Y por primera vez, el olor no me dolió. Esa mañana no preparé café. Salí al jardín con una taza de agua tibia y me senté a esperar. No que llegara. No que hablara. Solo, a estar presente. Porque entendí que no siempre hay que hacer algo. A veces, solo hay que quedarse. Y en ese quedarse, ofrecer un espacio donde el otro pueda volver, no como antes, sino como quien aprendió a mirar de nuevo. Esa mañana, el cielo estaba encapotado. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo parecido al cierre de un ciclo. Me senté frente a la ventana con mi taza de café, como todos los días, esperando nada, pero con el corazón inquieto. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché un ruido suave en la reja. No era un paquete, ni una nota. Era ella, Clara, sentada en las escaleras, con las rodillas juntas y la mirada perdida en el suelo. No se levantó al verme. No habló. Solo me esperó. Y yo me quedé de pie, viéndola, sin saber si era un recuerdo o algo real. Salí con calma. El corazón me latía como tambor, pero el cuerpo no temblaba. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban más grandes, como si hubieran aprendido a ver distinto. No hubo discursos. No pidió entrar. No pidió perdón. Solo dijo, estoy aquí. Y con eso, fue suficiente. Me hice a un lado y dejé la puerta entreabierta. Clara se levantó lentamente, como quien teme romper el momento. Entró en silencio. Yo la seguí. Cerré la puerta sin llave, porque en ese instante supe que la cerradura ya no era lo que me protegía. Era mi corazón el que debía decidir. La cocina olía a pan tostado y a mantequilla caliente. Clara se sentó en la silla de siempre, aquella que quedó vacía desde que se fue. Sus manos acariciaban la taza que le ofrecí como si fuera un tesoro. No hablamos del pasado. No hacía falta. Ella sabía lo que había hecho. Yo sabía lo que había aguantado. Solo compartimos el mismo aire, la misma mesa, el mismo silencio. A veces, eso dice más que cualquier carta. Vi cómo sorbía el café despacio. Con cuidado. Como si cada trago le recordara todo lo que había perdido por no haberme creído. Después lavó los platos. Sin que yo lo pidiera. Sin decir palabra. Luego barrió la cocina, como si conociera cada rincón mejor que nadie. La observé desde la sala. No quería interrumpir. No porque tuviera miedo, sino porque entendía que ese momento era suyo. Clara no buscaba redención. Buscaba lugar. Y yo se lo estaba dejando ganar. A su modo. Con dignidad. Porque a veces no se trata de dar el perdón en bandeja de plata, sino de permitir que el otro lo construya, paso a paso, como quien junta los pedazos de una casa que una vez se derrumbó. En la tarde, regamos el jardín juntas. Ella no preguntó dónde estaban las tijeras ni qué plantas cortar. Solo observaba y seguía mis pasos. Me hizo pensar en cuando era niña y jugaba a ser mi sombra. Pero ahora no imitaba. Ahora aprendía. Y eso era nuevo. Terminamos cansadas, sentadas en el borde de la fuente que hacía años no funcionaba. Clara rompió el silencio con una sola frase: gracias por no rendirte de mí. No contesté. Le tomé la mano con suavidad. A veces, lo más fuerte que puedes decir es nada. Carmen vino por la tarde y se sorprendió al verla. No preguntó nada. Solo dejó un poco de pan en la mesa y se fue con una sonrisa tibia. Clara la miró irse y dijo bajito: no sabía que había gente que te quería tanto. Yo respondí con sinceridad: ni yo. Esa frase nos hizo reír. La primera risa en mucho tiempo. Sonó rota, sincera, como una puerta vieja que vuelve a abrirse después de años. Y en ese instante supe que ya nada sería como antes, pero podía ser mejor. Cuando cayó la noche, Clara me pidió quedarse. No quiero invadir, dijo. Yo asentí. Preparé el sillón con una cobija gruesa y una almohada limpia. No insistí en que subiera a su cuarto. Aún no. Ese lugar tendría que volver a merecerse. Se quedó dormida antes de que yo apagara la luz.
Su respiración era tranquila, como la de una niña que, por fin, deja de huir. Me senté a su lado por unos minutos. No para vigilarla, solo para abrazarla con la mirada. Porque aunque no dijimos lo que nos rompió, ambas sabíamos que ese silencio era la primera costura del perdón. Esa noche, por primera vez, sentí paz. No total, pero suficiente para dormir sin pesadillas. Me acosté con el corazón lleno de huecos, sí, pero también con una semilla de algo nuevo. Y mientras el sueño me vencía, entendí algo que me costó aceptar. A veces, la herida más profunda es también la puerta por donde entra la luz. ¿Y tú? ¿Crees que toda madre debe perdonar a un hijo que la traicionó? ¿O hay errores que, aunque duelan, es mejor dejar fuera de casa? Clara se quedó. No hubo un anuncio oficial, ni una maleta en la entrada. Solo se quedó. Y yo tampoco pregunté cuánto tiempo pensaba quedarse. Lavaba sus platos. Doblaba sus mantas. Dormía en el sillón como si no mereciera más. La primera noche me pidió una cobija extra. La segunda, dejó en la mesa los trastes limpios. Y así, día tras día, su presencia fue llenando el aire. No con ruido, con actos. Y aunque al principio me dolía verla ahí, disminuida, también sentía una calma extraña. Como si por fin, después de tanto, estuviéramos respirando el mismo clima. Su voz había cambiado. Ya no hablaba con tono firme ni rápido. Ahora sus palabras salían lentas, pensadas. «Te ayudo con la ropa», me dijo un martes. Me sorprendió. Nunca antes lo había hecho. Le mostré cómo separar por colores, qué jabón usar, cómo no llenar demasiado la lavadora. Ella escuchaba con atención, como si fuera un idioma nuevo. Después colgó todo en el patio. Las sábanas, los pantalones, mis blusas. Vi cómo las doblaba, una por una, y pensé en todas las veces que lavé sola sus uniformes cuando era niña. Era curioso ver cómo la vida giraba en silencio. A veces la encontraba sentada en el comedor, mirando sus propias manos. O en el jardín, acariciando una hoja seca como si fuera de cristal. No hablaba mucho, pero sus gestos decían más que cualquier disculpa. El perfume que me había regalado seguía en la repisa. Lo usé un par de veces. Y ella lo notó. No dijo nada, pero me sonrió con los ojos. Y en esa sonrisa había algo parecido al alivio. Como si supiera que, poco a poco, comenzaba a entrar de nuevo, no a la casa, sino a mi confianza. Yo no le abrí las puertas de mi cuarto. Ni ella se atrevió a subir. Dormía en el sillón, con una cobija gruesa y una almohada vieja, pero limpia. A veces, al pasar de madrugada al baño, la escuchaba murmurar en sueños. No siempre entendía lo que decía. Pero había nombres, llantos, pedidos. Y yo me quedaba ahí, en la oscuridad del pasillo, escuchando a mi hija deshacerse por dentro. No la despertaba. No la tocaba. Solo la dejaba soñar con sus propios fantasmas. Un sábado, la vi frente al espejo, intentando peinarse como antes. Su cabello, sin tintes, ya mostraba canas. «Me veo vieja», dijo. Y yo respondí, «Te ves real». Fue la primera vez que nos miramos sin filtros. Sin el papel de madre e hija. Solo como dos mujeres que han sido rotas por la vida. Se quedó en silencio, luego suspiró. No sabía que vivir contigo dolía menos que recordar todo lo que perdí. Y esa frase me abrazó más que cualquier intento de disculpa. En la despensa comenzó a colocar pequeñas cosas, una bolsita de arroz, azúcar, algunas galletas. «Es poco, pero quiero aportar», murmuró. No rechacé nada, porque entendía que no era por necesidad, sino por dignidad. Un día me dejó un sobre con 200 pesos sobre la mesa. «Para el gas», escribió. Y aunque era innecesario, lo acepté. No por el dinero, sino por el esfuerzo. Porque cada peso que juntaba lo ganaba vendiendo flores en la calle. Y eso también era parte del perdón. Las vecinas comenzaron a notar su presencia. Carmen la saludaba con una sonrisa suave. Otra señora le ofreció un pan cuando volvía de vender. Nadie le preguntó nada. Nadie le recordó lo que había hecho.
Y eso me hizo pensar, quizá el barrio era más compasivo que yo. O quizá todos sabían que el castigo más grande ya lo estaba viviendo, por dentro. Me gustaba verla regresar con los zapatos empolvados, las manos frías, y aún así, entrar en silencio y calentar su comida sin quejarse. Clara ya no era la misma. Pero tampoco yo. No teníamos conversaciones profundas. No hablábamos del pasado ni de Julián. Era como si ese nombre hubiera desaparecido de nuestro vocabulario. Pero entre los platos lavados, las cobijas dobladas y las miradas que evitaban herir, empezábamos a tejer algo nuevo. No se parecía a lo que tuvimos antes. Pero tenía algo más valioso, verdad. Y en esa verdad, yo comenzaba a encontrar algo parecido a la calma. Una mañana cualquiera, mientras yo preparaba café, Clara entró con una caja pequeña envuelta en papel de periódico. La puso sobre la mesa sin decir nada. Me senté frente a ella, y por un instante, creí que era una carta más, una disculpa nueva. Pero no. Abrió la caja y sacó algo que me hizo contener el aliento, su anillo de bodas. Aquel que tanto mostró en redes, que tanto cuidó en su joyero forrado de terciopelo. Lo vendí, murmuró. Y sin levantar la vista, añadió, quiero ayudarte con algo que valga la pena. Dentro de la caja había retazos de telas nuevas. Lino, algodón, un par de metros de encaje fino. Sé que ya no coses como antes, pero pensé que podrías hacer algo lindo con esto. Algo tuyo. Sus manos temblaban. No por frío. Por miedo. La miré en silencio. No por orgullo, sino por no saber cómo recibir un gesto tan íntimo. El anillo que alguna vez representó un futuro, ahora volvía a mis manos convertido en material para crear. Y eso tenía más valor que cualquier regalo. No lo abracé. No dije gracias. Solo tomé los tejidos, los extendí sobre la mesa y toqué cada uno como si fueran piel. Son buenos, dije. No es lo mejor que había en la tienda, respondió ella. Pero es lo mejor que pude pagar. Esa frase quedó flotando en la cocina como una declaración de guerra contra su propio pasado. Porque cuando alguien que se acostumbró al lujo empieza a vivir con lo justo, cada moneda entregada duele el doble. Pero también sana el doble. Esa tarde subí al desván y bajé mi antigua máquina de coser. Tenía polvo, óxido en las ruedas y una aguja rota. Clara me ayudó a limpiarla con un trapo húmedo. No preguntó si la iba a usar. Solo la dejó lista. En su mirada había algo nuevo. No expectativa. No desesperación. Solo disposición. Y eso, para mí, fue un bálsamo. Porque por primera vez no me buscaba para que la salvara. Me buscaba para compartir. Para coser juntas el presente con hilos que antes jamás habríamos tocado. Esa misma noche comencé a diseñar un delantal con una de las telas. Clara se sentó a mi lado y observó en silencio cómo dibujaba los cortes. Nunca aprendí esto, me dijo. Nunca te interesó, respondí. Me miró con una mezcla de culpa y risa triste. Y ahora, me parece mágico. Yo no respondí. Solo seguí dibujando. Porque entendí que a veces, cuando una hija vuelve, no lo hace buscando explicaciones, sino queriendo aprender todo lo que ignoró por años. Los días siguientes trabajamos juntas en pequeños detalles. Ella cortaba, yo cosía. A veces nos equivocábamos y teníamos que descoser y empezar de nuevo. Pero no había reclamos. Solo silencios compartidos. Clara dejó de salir a vender flores. Decía que prefería estar en casa, ayudar, aprender. Y yo, aunque extrañaba el sonido de su llave en la puerta al final del día, también disfrutaba de su sombra suave en la cocina. De su voz bajita preguntando si la costura iba recta. Era como tener una hija nueva, en el cuerpo de la que creía haber perdido. Una tarde, mientras yo preparaba arroz con leche, Clara entró con una caja más grande. La señora del mercado me regaló esto, dijo. Dentro había botones antiguos, cintas bordadas, tijeras de metal y alfileres con cabezas de colores. Dice que le recuerdas a su madre. Me quedé viendo el contenido como si fueran joyas. Porque para alguien que crea con las manos, eso era más valioso que cualquier tarjeta de crédito. Clara me miraba con orgullo. Como si entendiera, al fin,
lo que a mí me hacía feliz. No hablamos más del anillo, ni del dinero, ni del dolor. Pero cada puntada que dábamos juntas era como un hilo que cosía una herida. Clara había dejado de vestirse con ropa de marca, de maquillarse con productos caros, de soñar con viajes en hoteles boutique. Ahora su mayor lujo era aprender a hacer algo con sus manos. Y el mío era verla encontrar belleza en lo simple, en lo que nunca supo valorar antes. Una clienta del barrio me buscó para que le ayudara a coser el vestido de su hija. Era joven, hablaba rápido y tenía prisa. Algo sencillo pero elegante, me dijo. Mi hija no quiere nada pomposo, pero sí que se note que es especial. Cuando colgó la tela sobre la mesa, Clara estaba ahí. La miró con una mezcla de respeto y melancolía. La clienta la saludó con cortesía, sin saber quién era. Acordamos el diseño y los días de prueba. Luego se fue dejando un sobre con dinero en efectivo. Clara lo tomó y lo dejó sobre mi costurero. No dijo nada, pero sé que le removió algo. Esa noche no cenamos juntas. Clara se quedó en el jardín, sentada con una taza de té, mirando el cielo sin luna. Me acerqué y me senté junto a ella. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, solo estaba pensando. Guardó silencio unos segundos y luego soltó. Yo también soñé con mi boda toda la vida. Su voz no tenía rencor. Tenía nostalgia. Pero no fue mágica. Ni elegante. Fue una mentira con copas de cristal y flores alquiladas. Me limité a escucharla. Sabía que esas palabras no buscaban consuelo. Buscaban espacio para salir. Al día siguiente fuimos juntas a la tienda de costura para comprar encajes finos. Clara eligió una cinta bordada con perlas pequeñas. Esto se vería hermoso en la parte trasera del vestido, comentó. Le sonreí. No por el diseño, sino porque al fin comenzaba a ver la belleza con otros ojos. Ojos que ya no miraban vitrinas, sino detalles. Caminamos de regreso en silencio. Pasamos frente a una joyería. Clara se detuvo un segundo, luego siguió. Ya no le brillaban los ojos por los escaparates. Y eso también era un tipo de madurez. La primera prueba del vestido fue un jueves. La novia, nerviosa, no paraba de moverse. Clara la ayudó a subir el cierre. Le alisó el dobladillo. Le acomodó el cabello con una delicadeza que nunca antes le vi. Cuando la chica se miró al espejo, se le humedecieron los ojos. Nunca pensé verme así, dijo. Clara se quedó a un lado, observando. Y por un segundo, vi en su expresión algo parecido al duelo. No por envidia, sino por entender que lo que ella perdió no fue solo una boda, fue una parte de sí misma. Esa noche me confesó algo que no esperaba. A veces me da miedo volver a enamorarme. La miré sorprendida. No porque no quiera, sino porque ya no me fío de mi propio juicio. Le acaricié la mano. El amor no se trata de confiar en el otro, se trata de confiar en que tú vas a saber qué no permitir esta vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me abrazó. No lloró fuerte. Solo dejó que su rostro hablara. Y yo entendí que esa conversación era más íntima que cualquier abrazo. Clara comenzó a anotar diseños en una libreta. Traía ideas. Preguntaba por tipos de tela, combinaciones, precios. Me hablaba de clientas potenciales. Era como si su mente hubiera encontrado algo que encendía una parte que creía perdida. No es que quiera tener una tienda, dijo. Es que quiero hacer algo con lo que sí sé que tengo talento. Yo asentí sin interrumpirla. Porque lo importante no era el negocio. Era que, por fin, tenía un propósito que no dependía de ningún hombre ni de ningún apellido. Empezó a vestirse diferente. Ropa sencilla, pero con cortes limpios. Telas cómodas. Zapatos bajos. Ya no usaba perfume costoso. Solo una crema ligera con aroma a lavanda. Parecía otra mujer. Más real. Más estable. A veces salía sola a caminar, otras veces me pedía que la acompañara al mercado. Compraba flores que luego colocaba en frascos reciclados por toda la casa. Como si quisiera llenar de vida los rincones que antes estaban llenos de reproches.
Una tarde, mientras ordenábamos las telas, me dijo: «Algún día me gustaría casarme otra vez. Pero no por el vestido, ni por la fiesta, sino porque esta vez sabría elegir con los ojos abiertos». Me quedé en silencio. No por dudar, sino porque entendí que esa frase no hablaba de boda. Hablaba de ella, de su despertar, de su reconstrucción. Y supe que, aunque la primera boda fue un error, esta vez, todo lo que estaba cosiendo era real. Fue un domingo frío, de esos en los que la casa se llena de silencio hasta en las esquinas. Clara preparó el desayuno antes que yo. Pan tostado, café con leche y unos huevos revueltos. Lo sirvió con cuidado, en la vajilla vieja de porcelana que guardábamos para visitas importantes. Cuando me senté frente a ella, bajó la mirada como si todavía no se sintiera en su lugar. Pero lo estaba. Y yo lo sabía. Nos quedamos comiendo en silencio hasta que, sin levantar la vista, dijo con voz bajita: «Gracias por seguir siendo mi mamá». No lo dijo como quien lanza un título. Lo dijo como quien recupera algo que creyó perdido. La miré. No como madre. La miré como mujer. Y entendí que esa frase era todo lo que no había dicho en años. No había nombre que doliera más cuando se calla, ni palabra que abrace más cuando regresa. Mamá. Después de tanto. Después de todo. Me estremecí por dentro. No se lo mostré, pero lo sentí como una caricia directa al alma. Le sonreí despacio y respondí: «Nunca dejé de serlo. Solo estaba esperándote». Y en ese instante, supe que por fin nos encontrábamos en el mismo lugar. No desde el dolor, desde el reconocimiento. Ese día salimos a caminar juntas, sin destino fijo. Pasamos por una panadería nueva y compramos una rebanada de pastel para compartir. Nos sentamos en una banca del parque, donde solíamos ir cuando Clara era niña. Ella no hablaba mucho, pero su presencia era cálida. Miraba a los niños jugar como si reconociera algo en ellos. A veces pienso que si tengo una hija, quiero que me vea como yo te vi cuando era niña, antes de que todo se nublara. No supe qué contestar. No hacía falta. Me bastó con saber que lo que recordaba aún tenía valor. Esa noche se ofreció a preparar la cena. Cortó vegetales, calentó arroz y puso música bajito en la cocina. Yo la observaba desde la sala, como si el tiempo se hubiera reescrito. No era la misma hija que salió de casa con soberbia. Era otra, más humana, más frágil, sí, pero también más sensible. Cuando sirvió los platos, puso una flor en la mesa, en un vasito de vidrio. Lo vi en una revista de decoración, dijo. Se ve más bonito así, ¿no? Yo asentí con una sonrisa. Pequeños gestos, pequeños detalles. Era como si ahora quisiera hacer del hogar un lugar al que mereciera pertenecer. Al lavar los trastes, comenzó a tararear una canción que yo solía cantarle cuando era chiquita. Me detuve en seco. No la escuchaba desde hace más de 20 años. Era como si algo se hubiera desbloqueado en ella, y también en mí. Caminé hacia la cocina, la abracé por la espalda, y ella no se movió. Solo apoyó su cabeza en mi hombro. «Te extrañé tanto, mamá», murmuró. Y ahí, con las manos mojadas y los ojos cerrados, el tiempo se detuvo. Porque ese momento era la prueba de que el amor real sobrevive, incluso cuando todo parece perdido. Esa noche me pidió dormir en su cuarto. No quiero el sillón hoy. Quiero volver a sentir que tengo un lugar aquí. Subió con una cobija, un libro y una vela encendida. Se recostó en su cama como si fuera la primera vez. Y en cierto modo, lo era. Me pidió que me quedara un rato con ella. Me senté a su lado, le acaricié el cabello y le conté una historia inventada, como cuando era niña. Cerró los ojos sonriendo. Me tomó la mano. No me sueltes todavía. Y yo no lo hice. No dormí esa noche. Me quedé pensando en todo lo que nos había traído hasta aquí. El rechazo, el silencio, las mentiras. Y luego, los pasos pequeños, las manos abiertas, los actos sinceros. No sabía cuánto tiempo duraría esta nueva etapa. No me preocupaba.
porque ahora entendía que el amor de una madre no siempre es una línea recta. A veces es un camino lleno de curvas, pero que siempre termina donde empezó, en el deseo de ver a su hija bien. Clara ya no era mi niña, pero había vuelto. Y eso, para mí, era suficiente. Mientras cerraba la ventana del pasillo, vi su bolso colgado en el perchero. Dentro, asomaba su libreta de diseños, un lápiz y un retazo de tela. Me acerqué. Olía a su nuevo perfume, ese con lavanda que ahora usaba. Lo tomé por un instante, lo abracé contra el pecho y le susurré al aire: gracias por volver a elegirme. Porque ese día fue el día en que volvió a llamarme mamá, pero también fue el día en que volvió a verme. Los días comenzaron a tener otro ritmo. No más silencios pesados ni miradas esquivas. Clara y yo compartíamos los desayunos sin prisa, los atardeceres en el jardín y las pequeñas decisiones de cada día. Ya no hablábamos del pasado, no porque quisiéramos olvidarlo, sino porque había dejado de doler. Nuestra casa, que antes parecía un lugar de tránsito, volvió a sentirse como un refugio. Las cortinas limpias, el mantel bordado, el olor a pan horneado, todo tenía algo de hogar otra vez. Y en ese paisaje tranquilo, aprendimos a convivir no como antes, sino mejor. Clara consiguió trabajo en una florería del centro. No era glamoroso, no tenía un sueldo enorme, pero se le notaba la felicidad. Llegaba con las manos perfumadas a pétalos y la ropa llena de tierra, pero con los ojos brillantes. Me contaba que había aprendido a reconocer flores por el olor, y que incluso algunas clientas le pedían consejos para decorar sus casas. Me gusta pensar que ahora llevo belleza donde antes solo había apariencia, dijo una noche. Y yo entendí que su herida se había vuelto raíz. De esas que sostienen, no que arrastran. Yo también cambié. Dejé de coser por compromiso y empecé a elegir solo los encargos que me inspiraban. Recuperé mis tardes libres, mis caminatas al mercado, mis siestas a media tarde. Volví a escribir en mi cuaderno viejo, ese donde anotaba frases que me hacían bien. Ya no necesitaba esconder la tristeza entre las costuras. Ahora sabía soltarla, mirarla de frente y dejar que se deshiciera como hilo bajo el agua. La casa ya no me dolía. Mi cuerpo ya no temblaba. Mi silencio ya no gritaba. Una tarde cualquiera, mientras Clara regaba las plantas, pasamos frente a la iglesia donde ella se casó. La fachada seguía igual, blanca, solemne, adornada de yedra. Clara se detuvo. No bajó la mirada. Solo respiró hondo y dijo: «Ya no me da vergüenza pasar por aquí». Me acerqué sin decir nada. Juntas nos quedamos mirando por unos segundos. Luego ella sonrió y soltó: «Quizás ese día no fue mi final, fue el comienzo de todo lo que sí vale la pena». Y esas palabras sellaron un ciclo que había comenzado con rechazo y terminaba con aceptación. Desde entonces, nuestras rutinas se volvieron pequeñas celebraciones. Comer pan caliente juntas, tomar café en el porche, elegir flores nuevas para el jarrón del comedor. Clara ya no buscaba lujo, ni etiquetas, ni pertenecer a lugares donde antes fue aceptada por conveniencia. Ahora sabía lo que significaba dignidad. La suya. Y también la mía. Aprendimos que a veces la vida te quita lo que brilla, para devolverte lo que realmente alumbra desde dentro. Los vecinos también lo notaron. Carmen decía que nuestra casa ahora olía distinto, que se escuchaban risas donde antes solo había pasos. Y era cierto. Habíamos rehecho un lazo sin costuras forzadas. Sin maquillaje. Solo con tiempo, verdad y heridas sanadas a mano. A veces Clara dejaba cartas escritas sobre la mesa. Frases simples. Gracias por el café. Hoy me sentí feliz. Te quiero, mamá. Yo las guardaba como quien colecciona lo que nunca se atrevió a pedir. Un domingo nos visitó una señora mayor, madre de una amiga de Clara. Traía una bolsa con telas antiguas. Me dijeron que aquí viven dos mujeres que convierten los hilos en esperanza, dijo. Clara me miró. Y por primera vez, sentí que no éramos solo madre e hija. Éramos compañeras. Testigos de nuestra propia reconstrucción. Aliadas en un mundo que muchas veces se olvida de las mujeres mayores. Pero que nosotras, con cada acto, con cada gesto, nos recordábamos que aún teníamos mucho por dar.
Y así, entre flores, costuras, cartas y pan recién horneado, terminamos entendiendo que la paz no se hereda como una propiedad. Se gana. Con lágrimas, con tiempo, con valor. Aprendimos que no hay amor más fuerte que el que sobrevive a la decepción. Y que no hay justicia más alta que volver a sonreír sin pedir permiso. Clara volvió a llamarme mamá. Pero yo volví a llamarme digna. Y eso no me lo puede quitar nadie. ¿Tendrías el valor de abrir la puerta a quien una vez te la cerró en la cara? Y si tú que estás viendo esto hoy, alguna vez fuiste tratada como un estorbo por alguien a quien criaste con el alma. Si alguna vez te humillaron en público, dudaron de tu palabra o te echaron sin escucharte. Por favor, no creas que eso define tu valor. Tú no eres una carga. Tú eres columna. Eres la base sobre la que otros se atreven a construir sus sueños, muchas veces, olvidando que estás ahí. Si tú también guardaste verdades que nadie quiso escuchar, si te silenciaste por amor, si fuiste leal aunque te pagaron con desprecio. Déjame decirte algo con el corazón en la mano. Tú vales más de lo que te dijeron. Y aunque algunos te hayan dado la espalda, aún hay abrazos en este mundo que sabrán reconocerte como hogar. Tú ya diste demasiado. Criaste con las manos rotas, cocinaste con el alma vacía, defendiste incluso cuando no te defendían a ti. Y aunque tal vez nunca te dieron las gracias, aquí sí te vemos. Aquí sí te creemos. Elvira no gritó. No se arrastró. Tampoco se vengó con odio. Ella esperó de pie, y cuando la vida le dio la razón, eligió perdonar sin rebajarse. Y tú también puedes. Si hoy te duele el pecho por no tener el lugar que mereces, solo te pido una cosa. No te sientes en la mesa del desprecio. Prepárate una nueva. Invita tu dignidad. Y verás cómo, un día, hasta quienes te rechazaron, terminan pidiéndote perdón. Tu historia no termina en el rechazo. A veces, justo ahí, es donde empieza tu victoria. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos aquí abajo si alguna vez pasaste por algo parecido. No estás sola. Esta comunidad sí te ve. ¿Te impactó esta historia? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre fue humillada por su propia hija en plena comida familiar, solo por tocar una mesa que no era para ella. Lo que respondió esa mujer no fue con gritos, fue con dignidad. Y su silencio enseñó más que cualquier regaño. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de No toques la mesa, es para mis suegros, porque lo que esa madre hizo, nadie lo vio venir. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.